tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta primera emisión, este primer podcast de Patrimonio Bajío Centro o Centro Bajío. Cualquiera de estas dos escenas que nos llevan a experimentar qué es lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario y cómo están cambiando estas regiones tan diferentes con tantos niveles de profundidad distintos y cómo han sido otros ejercicios editoriales. En esta ocasión buscamos siempre quien nos ayude desde el lugar de los hechos a entender qué es lo que está sucediendo y me da mucho gusto darte la bienvenida, coincidir de nuevo, querido David. David Esmec, quien pues lleva muchos años trabajando y viviendo unos cuantos más en Querétaro. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Claudia, muchas gracias porque podamos tener esta plática, que podamos profundizar un poquito en los temas de Querétaro. La realidad es que hay un Querétaro que ha crecido tan rápido que ni siquiera nos podemos detener a analizar lo que ha sido el crecimiento y por qué se ha dado ese crecimiento. Por eso estoy muy contento incluso del invitado que tenemos, si nos haces el favor de presentarlo, porque bueno, ya no me aguanto las ganas de poder platicar con él. Claro que sí. Bill Springal, bueno, pues él es arquitecto y un poco como contexto y lo que nos sentimos como privilegiados de sumarte a este primer episodio, Billy, es que en tu despacho se gestó todo este diseño arquitectónico del call center de Santander, el más grande en América Latina y que justo buscó, fue vanguardista por muchos elementos, pero fue el que permitió, digamos, establecer este punto de partida de la etapa más, digamos, más reciente o de la última gran temporada que ha tenido ese mercado en términos de todo, de ciudad, de todo lo que es la parte inmobiliaria, la migración, ¿no? La gran migración que ha ocurrido a esa zona y pues te damos la bienvenida. ¿Y qué nos podrías dar, Billy, en esta primera aproximación? Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por invitarme y por invitarme a esta charla sobre estos temas que son tan interesantes, no solamente un proyecto en particular, sino el propio desarrollo de una ciudad como Querétaro. Quiero aclarar primero nada más que el proyecto lo hicimos en equipo con Estudio Lamela de España. Y fue un proyecto que hicimos, en ese tiempo yo vivía en España, tenía mi oficina en México, estaba a salto de mata entre las dos ciudades, y eso permitió que hiciéramos pues como una integración muy buena, tanto con el equipo de estudio Lamela, que estaba en Madrid, y la sede del Banco Santander, como con la sección de México, todo el corporativo de México en Santander. Entonces estábamos en una oficina que no dormía, era muy divertido porque me mandaban cosas al irse de la oficina en la noche para que revisara en la mañana, yo las revisaba ya y cuando llegaban a las 9 de la mañana ya estaba contestado y observaciones y demás, ¿no? Pues fue un proyecto muy interesante porque, entre otras cosas, yo creo que sepamos nosotros, fue el primer edificio que se diseñó exprofeso para un call center. Y un call center mundial, donde el diseño está pensado para que fuera, lo definimos como, queríamos hacer el mejor call center del mundo. No sé si lo logramos, pero lo intentamos. Y el propio diseño está orientado a esta función. Entonces era también hacer una inmersión en una temática distinta, ¿no? Acá es todos los call centers que había, eran oficinas adaptadas, bodegas, eran espacios donde todavía hay muchos donde te hablan por teléfono y estás oyendo 40 voces al mismo tiempo. Entonces aquí era un reto muy, muy interesante, muy particular. Se hizo primero en una zona un poco más al poniente de Querétaro, después se reubicó y ahí hubo decisiones muy interesantes de parte del banco que de alguna manera han incidido probablemente en el efecto que ha tenido en el entorno inmediato al menos. Yo te quiero preguntar, Billy,
¿En qué año empezaron a realizar el proyecto? Sobre todo para tener una comparación de qué estaba viviendo en ese momento Querétaro, en qué situación incluso geopolítica tenía Querétaro. ¿Cuándo inició, cuándo se pensó en empezar el proyecto? Porque obviamente se tardaron varios años en ejecutar. Pues mira, si no me equivoco, empezamos en 2003 o 2004 y se terminó de construir en 2006. Es decir, te estoy hablando fue un proceso que empezó por un concurso por invitación. Invitaron a 4 despachos, 2 de España, 2 de México, que se hizo en 2 fases. Primero hubo una primera fase en otro terreno con los 4 participantes, después una segunda fase con los 2 finalistas y una vez se terminó el concurso, pues se inició el proyecto y toda la preconstrucción y la obra que tardó unos 2 años, 24, 30 meses de ese orden. No sé si estaban conscientes, digo, para Querétaro, en ese entonces representó la inversión más grande para el Estado que se hubiera presentado. No sé si tienen conocimiento de eso. Yo tengo el dato, no sé exacto, de cerca de 2.500 millones de pesos se calculó esa inversión en ese entonces. Y el impacto geopolítico fue muchísimo por efectivamente lo que dices. Se hablaba de un edificio corporativo a nivel mundial en un estado que realmente es pequeño, ¿no? Y una ciudad que en ese entonces, en el 2003, no tenía la explosión demográfica que tenemos hoy en día y que de alguna forma aceleró las vías de comunicación. Pues te pregunto que si están conscientes de en dónde estaban invirtiendo, ¿no? Digo, no menospreciar a Querétaro, ¿no? Sino decir lo que iba a significar para Querétaro esta inversión. Bueno, sí, por supuesto, sabíamos que era una inversión importante, ¿eh? Y a mí me gustaba mucho la idea de que fuera en Querétaro. Yo con Querétaro he tenido, como siempre, mucho contacto por diferentes circunstancias de la vida. Esta ciudad que además está tan cerca de la Ciudad de México, es tan bonita. Desde la carrera en la Ibero hicimos varios proyectos en el centro de Querétaro, entonces lo recorrimos, hicimos levantamientos, maquetas de cómo es, o sea, siempre con una conexión muy arquitectónica y muy personal. Y creo que fue una decisión inteligente del banco. El banco quería estar en un sitio donde hubiera condiciones adecuadas para llevarse una parte importante de su infraestructura a un lugar seguro donde hubiera disponibilidad de suelo, ¿no? La Ciudad de México, pues cada vez es más difícil encontrar terrenos, que tuviera también una condición de seguridad más alta, no solamente en términos de la seguridad de las personas, sino un factor sísmico menor, porque el banco, el call center no solamente es el call center, es una inversión muy grande, porque asociado a un call center hay toda una concentración de información y del banco de datos importantísimo. Es casi es parte del cerebro y del cerebelo, ¿no? Donde se guarda la información más básica de un banco. Entonces era una inversión, yo creo que pensada para tener infraestructura. Estoy seguro que antes de elegir Querétaro hicieron un scouting por diferentes estados y ciudades. Querétaro les ofrecía muchos beneficios. Ya tenía Querétaro toda una base social de gente calificada para temas informáticos. Tenía buenas comunicaciones. En ese entonces había disponibilidad de energía, que era algo importante. El call center está conectado a 3 fuentes de energía distintas, porque es el call center mundial del Banco Santander. Eh, cuando, cuando se inició tenían diferentes call centers en diferentes países, pero era muy complicado crear una cultura de call center. El call center pasó de ser un servicio complementario a ser la cara principal del banco. Y eso ha pasado con muchos bancos. Es decir, sustituyó el ir a la sucursal y
la persona que te conoce y te ofrece un café y te saluda por nombre y tal, se trasladó a una persona en un aparato telefónico al que no le ves la cara, pero que tiene una responsabilidad altísima. Entonces eso requería, pues, como unificar, concentrar, crear una como un mejor equipo más entrenado para poder generar esta cara a toda América Latina, parte de Estados Unidos y parte de España. En el momento en que oías diferentes acentos en español en el call center. Mira, te he de decir que las vías incluso de comunicación cambiaron, las rutas de transporte se ampliaron, por ejemplo, los fraccionamientos que se empezaron a generar al lado de Santander y a pocos kilómetros, bueno, ni a un kilómetro se desarrollaron, esa área se desarrolló y de hecho, esa zona hoy en día es una zona muy importante, está en una colonia que aquí conocemos muy bien, que es la colonia San Pablo, que está cerca incluso de la zona de trenes, que incluso va a dar crecimiento nuevamente esa zona por el paso del tren México-Querétaro, que pasará por esa zona hacia el Marqués, efectivamente, pues tiene una importancia hoy en día vital para los queretanos. Yo sé que para Santander tenía una importancia grande. No sé, y esta sería mi última pregunta, si en algún momento pensaron, incluso tú desarrollándolo, qué tanto impacto iba a traer para la sociedad mexicana, porque además otorga una cantidad de empleos, pues bueno, muy significativos. Yo te puedo asegurar que para queretanos directamente ha de superar los 1,000 empleos aproximadamente, y para, digamos, aledaños o gente que está externa en todo este asunto, bueno, ha de superar los 5,000 No, aproximadamente. nada más 10,000. 10,000. 10,000, así es, 10,000. No sé si cuando tú estabas haciendo el diseño y planeando, en algún momento pensaste en lo que iba a generar en el impacto social o simplemente estabas trazando líneas, vaya. Bueno, a ver, el enfoque principal estaba en diseñar el edificio, por supuesto, pero el contexto donde se implantó era muy importante, por muchas razones, y te voy a hablar quizá más desde el punto de vista arquitectónico que de los efectos, porque los efectos, pues no los puedes anticipar en ese momento. En ese momento es un edificio muy, es un hito en el lugar, es un polo de atracción de actividad y eso genera, por supuesto, todo un efecto multiplicador. Es un call center que tiene 2,000 agentes telefónicos y no son las otras 300 o 400 personas que están debajo el basamento que entrenan, dan servicio y demás, pero además con horarios muy, muy particulares. Entonces, por supuesto que esto generaba una necesidad de desplazarse hacia el norte. Creo que era importante que estuviera en este eje porque la accesibilidad era fundamental. El lugar anterior no tenía esa accesibilidad. Se tomó una decisión muy interesante y muy importante cuando se compró el terreno para este proyecto. El banco decidió comprar un terreno 5 o 6 veces más grande que lo que se necesitaba. Entonces alguien le preguntó al director de inmuebles, oye, ¿por qué compras un terreno tan grande si necesitamos, no recuerdo si eran 8 hectáreas o algo así? Dice, porque le voy a dar valor a todo lo de alrededor, ¿no? Es decir, ya había una claridad de que este edificio iba a transformar este lugar. Por otro lado, también teníamos muy claro que era un edificio que era un símbolo. Era un símbolo, se convirtió de hecho en el edificio ícono durante varios años para el banco, pero un símbolo para la ciudad. Y que tenía que ser un edificio que pudieras percibir en segundos. Es decir, no un edificio complejo que tuvieras que observarlo desde diferentes puntos de vista, sino que tuviera cierto dinamismo. Por eso esta forma triangular colocada de esta manera, el triángulo también es por razones acústicas, y que lo pudieras percibir en un segundo. Y pasaron cosas bien interesantes que nadie
podía haber previsto, ¿no? Y las comentaré aquí. Una es, los call centers tienen una rotación altísima de personas. Los call centers normalmente son o gente retirada o jóvenes que tienen horas ahorcadas cuando están estudiando sus carreras y entonces están moviendo todo el tiempo. Y uno de los costos muy altos que tiene un proyecto como este es que la rotación de personal es un trabajo muy estresante. Pareciera como un trabajo muy sencillo, pero en realidad estás hablando con gente que no quiere hablar contigo, que te está haciendo reclamaciones, que te está colgando porque está en una junta y no quiere saber de la tarjeta nueva y tal. Y tú no puedes perder no solo la compostura, la amabilidad. Pues el edificio cuando se inauguró produjo un efecto muy interesante. Cambió la rotación de personal, que era de 25% anual. Uf, había que entrenar y preparar y demás, a 15%. Wow. Y fue un efecto del lugar, del sentirse en un lugar digno, atractivo. La acústica es impresionante. Cuando tú entras, tienes a 1000 personas en cada planta hablando y hablas bajito para no molestar. O también efectos como que la calificación del público en la semana que se cambiaron subió 20%, ¿no? O sea, la calificación, la encuesta de salida. Entonces, todos son efectos en otro aspecto, pero que se reflejan en otra capa de ciudad de la que no hablamos y que se empezó a construir a partir de las telecomunicaciones y de las telecomunicaciones integradas mundialmente. Entonces, yo creo que hay un efecto ciudad, que es la que conocemos siempre, el territorio que pisamos, donde están los edificios, y vas al PAN y vas al banco y tal. Y otra ciudad que es la ciudad digital, que empieza a interconectar todo y que empieza a generar otro tipo de efectos, ¿no? El hecho de que te llamaran a Lima desde Querétaro o tuvieras gente hablando con la She, llamando a Argentina para un problema, una tarjeta y cosas por el estilo, al final son efectos integradores muy importantes que habrá que aprender a medirlos. Tampoco sabemos cómo medirlos, ¿no? Sí, Ok, Claudio, por y yo veía, revisando un poco de información, que o sea, en este call center se alcanzan alrededor de 95,000 llamadas que representan 337,500 operaciones bancarias por hora. O sea, de ese tamaño es la transición y la relevancia de este proyecto. Y también estás entrando a un tema que está muy de moda a partir de la pandemia, que es el bienestar de los colaboradores, pero me parece que en aquel momento era la administración del expresidente Felipe Calderón, se estaba hablando de otras cosas, se estaba hablando de cómo, es decir, solo había, bueno, de hecho, el decir que había una empresa, una institución con un director de inmuebles era impensable, ¿no? Hasta ese momento. O sea, punto número uno. Punto número dos, el momento en el que se daba, pues, es que México estaba compitiendo con India y China, que eran, pues, líderes en telecomunicaciones y servicios, y desde luego que también muy importante, todo este asunto de la integración operativa, aquel proceso de globalización que se vivía al interior de los grupos financieros y de las empresas, y desde luego esto último, que es un poco un preámbulo para lo que quisiera saber tu punto de vista, Billy, pero tiene que ver con cómo se veía en el centro al colaborador, que me parece que era importante, es decir, tener un espacio, en físico no lo conozco, he visto algunos renders y cosas que me has compartido, Billy, pero se puede ver, ¿no? Se respira como temas como el bienestar que estoy diciendo del colaborador en el espacio, temas como la acústica, temas como este confort y esta, como dicen, el amor a la camiseta o digamos este tema de fidelidad corporativa que tanto se está buscando con las nuevas generaciones y los esquemas híbridos, son temas que estaban presentes desde ese momento. No, hay cosas muy interesantes porque eh, creo que uno de los primeros aspectos es que esa concentración de personas
que no pueden perder el equilibrio, ¿no? A pesar de, de, de esta conexión no siempre positiva con la gente. Era muy importante poder generar varias condiciones. Uno, retenerlos, porque reducir la rotación cuesta millones de dólares. Puedes imaginar lo que es preparar gente y acompañarlos en los primeros meses o semanas en sus interacciones. Entonces había que pensar cómo retenerlos por un lado. Por otro lado, cómo pudieran sacar el estrés, porque todo el mundo viene con sus problemas, con sus historias. Y le hablas a una persona y te dice que ya llamó 10 veces y que no le hacen caso y tal, pues te toca también tus fibras, ¿no? Entonces, la directora del call center, que era una española, con una gran visión de cómo manejar un call center, tenía varios objetivos en la mente. Primero, era muy importante el acomodo de mesas. Son mesas con 8 o 10 posiciones y una cabeza que están siempre interactuando. Segundo, hubiera puntos de descanso muy cerca de cada posición de trabajo, pero puntos de descanso donde pudieras cambiar de acústicamente, por lo menos, ¿no? Son unas como peceras, unas cajitas de vidrio que hicimos en torno a los 3 patios, que son unas salitas de descanso donde puedes tomarte un café, un té, y están obligados, o estaban en ese entonces al menos, cada 50 minutos a tomarse 10 minutos de descanso. Era como, ya no tienes llamadas, te vas a tomar un descanso. De ahí agregamos un espacio que me parece que fue muy importante y del que se habla poco. La azotea es un edificio que tiene 12,000 metros de planta. Y la azotea es una azotea de 12,000 metros, que es la azotea verde más grande de América Latina, por lo menos, mucho más que la del Infonavit, que tiene como 1,800 y dicen que es la más grande de México. Que es un lugar donde se pudiera salir a despejarte realmente, es decir, tus 10 minutos salir, subir, los que fuman, fumarse un cigarro, los que quieren sentarse a pensar, a ver el paisaje, a sentir la naturaleza. Además, la perspectiva que tienes desde arriba es solo de las montañas que rodean esta parte de Querétaro. No ves edificios, te quedan todos abajo y distantes. Eso era importante. Y un aspecto central, por supuesto, pues tiene que ver con la acústica. Entonces optamos por un edificio que no tuviera paredes paralelas ni ortogonales. Entonces un triángulo con caras curvas y con 3 patios redondos en el centro, que además meten una calidad de luz que si apagamos las luces durante el día, adentro puedes moverte perfectamente y ver con quién estás hablando. Cerca de las ventanas hay más luz que más adentro. Pero es un edificio bañado de luz. Luego, por otro lado, también pensamos que era muy importante crear significados. Y va más allá de lo técnico, ¿no? No solo la acústica, no solo el descanso y la operación, sino que tuvieras una percepción de llegar a un sitio que te dignificara como parte de un equipo. Entonces, el edificio primero tiene 2 capas. Una capa súper terrestre, que es el basamento de concreto prefabricado con estas estrías horizontales que te ligan al suelo, que además se inspiró en las plataformas de Monte Albán, sobre la cual se monta un edificio que está flotando, no está apoyado en columnas, pero está separado, que es un edificio tecnológico con el único aluminio inoxidable que se fabrica en el mundo, que por eso está hoy como estaba el primer día, tiene una aleación muy particular, y que te movieras a través de símbolos y no de letreros y de flechas y de pasillos. No hay un solo pasillo. Llegas a una plataforma y hay 3 patios que conectan el cielo con el call center, con este basamento, con los sótanos de estacionamientos. Entonces, desde el estacionamiento hay luz natural y tú ubicas los elevadores y cuál de los 3 núcleos te toca a ti porque es el que te queda más cercano por la luz y por el diseño
de paisaje. Uno es mineral, otro es acuático, otro es vegetal. Y entonces son elementos como muy naturales de relación, donde siempre te están recordando dónde estás, donde te mueves a través, encontrándote gente todo el tiempo, toda la parte de basamento están todos los servicios, y en la parte alta llegas a la zona de trabajo, al famoso OVNI que le llaman en Querétaro, ¿no? Que Y tengo que hacerte, perdóname la interrupción porque me importaba mucho decirte esto. Le dicen ovni aquí y una vez yo le pregunté a un queretano, ¿pero por qué le dicen ovni? Que es una maravilla. Dice, no, es que realmente pensamos que viene de otro planeta. Y es por eso, porque yo pensaba que le decían el ovni por la forma, ¿no? Porque en realidad, pues, yo ubico también que es un triángulo circular, y digo, no, pero no tiene forma, no, es que creemos que es como una nave nodriza que aterrizó. Así lo ven, perdóname la interrupción. bueno, pues nunca pensamos que tuviera un apodo y que fuera OVNI, pero sí que fuera un edificio que reflejara tecnología, que reflejara modernidad. Entonces era la conexión entre las raíces y la mente, entre el suelo y el cielo, entre lo material y lo etéreo. Es decir, al final sí teníamos mucha conciencia que este edificio era el nodo de una serie de ondas digitales que no vemos, pero que se concentran allí y que de alguna manera estaba creando parte del tejido de esta ciudad digital eh, en la que habitamos paralelamente con la ciudad física. Entonces tenía todo este propósito eh, semiótico y de transmitirle esto a la gente. Estás en silencio, Claudia. E incluso diría poético, ¿no? O sea, para quien piense que la arquitectura solo son líneas, es un elemento poético, ¿no? De cómo los proyectos, y tal vez ese es un tema que en pocas veces se habla de él, David Billy, de cómo los inmuebles son parte del rostro de la ciudad, son parte de la vida, cambian, son longevos, llegan para permanecer decenas de años. Y me parece que todo esto que hizo este proyecto está enmarcado en una evolución. Es verdad, Querétaro no se volvió industrial ni creció todo lo que ha crecido solo por este call center, pero lo que sí podemos decir es que fue un parteaguas de cara a lo que es hoy el mercado, que por cierto, hay que decirlo, que es el sexto mercado en términos industriales inmobiliarios más importante del país. Hasta la primera mitad del año tenía un inventario de 7.9 millones de metros cuadrados. Si nos preguntamos, ¿esto es mucho, es poco? Pues solo decir que el mercado más grande no es Monterrey, a pesar de lo que pensarían muchos, es Ciudad de México con 12.7 millones y Monterrey 10.8. Entonces, Querétaro está a 4 millones de metros cuadrados de distancia, lo cual es muy importante, y pues tiene uno de los niveles de disponibilidad medios, es decir, aquí el nearshoring impactó de otra manera diferente, pero creo que este contexto también nos ayuda a entender lo importante que es para una ciudad el que haya edificios orientados a los servicios, porque esa es la capa que permite el que haya esta evolución y esa visión de la directora en Santander que mencionabas, Billy, o ese director de por qué comprar una superficie más grande, pues porque había un impacto importante. Y hoy, Querétaro, a mí me gustaría ir cerrando con la conversación y desde luego que estás más que bienvenido a regresar a conversar con nosotros en un próximo episodio, pero a mí me gustaría ir cerrando con tu visión de ese antes de lo que fue el call center y hoy estamos viendo que justo hablando de tecnología, Querétaro está entrando o ya está ubicada en los rankings de los principales concentradores de nuevos data center a nivel internacional. No sé si necesariamente ya nos dirá en algún momento, David, tal vez en otro episodio, si con toda la infraestructura que había en su momento cuando el call center, o esa es una gran área de oportunidad, pero creo que sí es importante esa visión tuya, Billy, como para ir cerrando la conversación de hoy, ese antes de cuando se planteó y se estaba, digamos, proyectando el call center y este
presente y futuro que se ve hacia ese tema digital y de infraestructura en Querétaro? A ver, yo creo que Querétaro ha cambiado en los últimos 20 años muchísimo, ¿no? Creo que es una ciudad que sigue ofreciendo calidad de vida. Creo que es una ciudad que ha sabido conservar muy bien su centro y ha crecido de una manera que yo creo que es un arma de dos filos y aquí creo que entra una reflexión más urbanística. No sé qué tanto es un edificio aislado cree un efecto importante. Creo que es todo el conjunto de ciudad que acelera sus procesos cuando atrae empresas y ofrece oportunidades de empleo de calidad. Creo que eso las acelera. Creo que Querétaro ha tenido varias oportunidades de proyectos que no se han construido. Uno que está por empezarse la obra ahora, precisamente por nearshoring. Y es un lugar donde siempre he visto una calidad. Creo que es un arma de dos filos cómo ha crecido Querétaro, porque si bien tiene un lado urbano muy sólido y muy claramente creado desde el centro y una gran identidad, esta parte histórica le da pues no solamente toda la parte de los independentistas, sino tiene una conexión con la raíz, ¿no? No es una ciudad nueva, lo tiene toda una ciudad nueva hacia el este, ¿no? Toda la parte del Campanario, Juriquilla, Cibatap, etcétera, que creo que ofrece por un lado, ha ofrecido una especie de remanso para las familias que han salido huyendo del crimen y del riesgo y del miedo, quizás más del miedo que otra cosa, a grandes desarrollos muy bien planteados, pero completamente suburbanos. Y que Querétaro va a enfrentar la necesidad de un reaprendizaje importante en los próximos años, porque responde a necesidades suburbanas de familias. Es decir, estos grandes cotos cerrados, protegidos, donde la gente que vive dentro toda es más o menos del mismo perfil socioeconómico, o sea, el que sea, pero más o menos parecido, unidos por supercarreteras muy bien trazadas y muy ágiles, pero finalmente lo que ha hecho es una ciudad de dos mundos, una de integración, toda la parte centro, donde se camina, se crea barrio, se crea sociedad, y otra de desintegración hacia afuera e integraciones hacia adentro. Yo creo que va a tener que enfrentar una reinvención en cómo conecta las partes. Sí, desde luego. Desde luego, Billy, y decir ahí en esa reflexión que haces, también lo que no podemos olvidar es que en Querétaro se han generado clústeres, ¿no? El clúster aeroespacial, por ejemplo, el que le dio sentido a Airbus, Bombardier, Safran y General Electric establecerse. Y que sí, como dices, existen todas estas capas que debieran de algún momento generar ese equilibrio. Y que mientras una ciudad que tiene un PIB creciente, ¿no? Es de las ciudades yo creo que más crecen en términos económicos, no se notan ciertos efectos, pero este efecto de los clústeres y de los grandes suburbios interconectados son elementos que preservan la pobreza. Entonces, en algún momento va a haber que repensar esto y ya habrá otras reflexiones a nivel ciudad importantes de hacer. Yo estoy muy agradecido con la plática, realmente ha sido muy enriquecedora. Creo que para nuestro medio y para la gente que nos sigue, que bendito sea, son muchísimos, va a ser muy, muy agradable esta plática y te la agradezco y ojalá que no sea la única, me encantará volver a tener. Y como dices, ¿no? Ver que se tiene que pensar hacia futuro, sobre todo una persona que como tú, ves mucho el urbanismo y que se requiere muchas veces aquí en Querétaro. Muchas gracias por esta plática. Sí, así es, Billy. Y yo diría que la próxima vez nos reciba en Querétaro David para poder ir y recorrer y hacemos la gestión con Santander
Santander a ver si nos permiten acceder a este call center y todo lo demás, ¿no? Todo lo demás que hay. Yo nada más para finalizar, ¿con qué se queda cada uno de esta conversación? Pues yo primero que nada agradecerles invitarme a poder platicar de este proyecto que tiene ya 20 años y que siempre ha sido un hito también para nosotros. Yo creo que es interesante ver los efectos de las acciones que se toman en arquitectura, en urbanismo y demás con el tiempo, ¿no? Casi siempre hablamos de lo que queremos que va a suceder o queremos que suceda o de lo que estamos esperando, pero es interesante voltear a ver hacia atrás y ver qué generó y hacia dónde podemos caminar a partir de entender esa línea del tiempo, ¿no? Que ya la tomamos en un momento y hacia dónde podemos voltear a ver. Correcto. Yo, mira, sí quiero hacer la reflexión que paso diario por el OVNI, que me encanta porque lo ven así los queretanos y lo ven totalmente diferente y es imposible no voltearlo a ver. Es imposible. Pasas por la avenida 5 de febrero, que es la principal de Querétaro, y te queda del lado derecho o del lado izquierdo, pero yo paso de ida y paso de regreso. No hay forma de voltearlo a ver y de admirar la arquitectura que tiene y lo que representa para la ciudad. Es realmente un ícono para Querétaro. Muy bien, pues yo me quedo con mucho aprendizaje, con el ánimo de seguir construyendo, de seguir aportando a la culturización y sobre todo ayudar a entender cómo los bienes raíces o el real estate a través de sus diferentes ramas como la arquitectura, el urbanismo, el desarrollo, la inversión, son parte de nuestros días y desde luego no son el enemigo, son el progreso, solamente que se requieren ciertos elementos. Muchas gracias a los dos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.